Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Salmo capítulo 9, verso 10, que dice lo siguiente: En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Yahvé, no abandonas a los que te buscan. Este hermoso pasaje fue compartido por una de nuestras hermanas en el grupo de nuestra iglesia y justamente fue muy edificante porque el pasaje es hermoso. Quizá es hermoso para todos porque la frase final del verso es muy fuerte. Nos dice: tú, Señor, no abandonas a los que te buscan. Y entonces esto hace que uno cobre esperanza y cobre aliento porque nos muestra a Dios con una fidelidad que genera gran confianza. Y es justamente este el tema central del Salmo, porque nos habla acerca de la fidelidad de Dios. El salmista, a lo largo de todo este capítulo, nos va a mostrar diferentes momentos en los cuales ha podido experimentar por sí mismo la acción de Dios, y esto ha generado en él justamente esta idea de poder saber que Dios no abandona. La confianza es algo que brota del conocimiento. Esto hay que tenerlo en cuenta. Uno puede ser naturalmente confiado. Sin embargo, la confianza es algo que se va desarrollando sobre la base de la experiencia y sobre la base del conocimiento. Pongamos un ejemplo muy sencillo, una forma de fe natural. Cuando nosotros salimos de repente a tomar el servicio de transporte público, observamos simplemente cuál es la unidad que necesitamos, nos subimos a ella y llegamos a nuestro destino. No tenemos que estar pensando cada vez: esta vez llegará este vehículo, esta será la ruta. No, sino que si hemos utilizado este servicio de transporte con frecuencia en la misma ruta, del mismo modo, logramos tener una confianza mayor y nos damos cuenta por la experiencia de que el resultado final será favorable y tal como lo estamos esperando. Se nota entonces que tanto el conocimiento como la experiencia generan un grado de confianza tal que limita absolutamente el estrés, la preocupación y pensamientos adicionales. Con esta ilustración nos puede quedar claro lo que está diciendo, porque nos dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Entonces, con este pasaje que estamos estudiando, aprendemos algunas cosas. Aprendemos la fiabilidad de Dios, aprendemos que podemos y debemos conocer a Dios, aprendemos que podemos experimentar las obras de Dios en nuestras vidas, y todo esto desembocará en un alto nivel de confianza en Él. Eso va a tener obviamente su aterrizaje en nuestra vida práctica, pero vayamos viendo un poco más. Decimos que este salmista ha experimentado la obra de Dios, que ha experimentado que Dios no le abandona. Notamos, por ejemplo, en el verso 3 y 4 lo que dice: cuando mis enemigos se volvieron atrás, tropezaron contigo y perecieron, porque tú has mantenido mi causa y mi derecho, y te has sentado en el trono como juez. Justo eres. Podemos notar entonces que este salmista, ya sea metafóricamente o literalmente, refiere a un momento de batalla. Cuando estaba enfrentando a sus enemigos y estos empezaron a correr, lograron ser derrotados por la mano de Dios mismo. Si uno estudia las guerras que David tuvo contra los paganos del territorio que conquistaban, vamos a poder notar que esto se cumplió como él lo dice. Dios, en su fidelidad, derrotaba una y otra vez a los enemigos, asestando victoria tras victoria al rey David. En el verso 9-12 dice lo siguiente: porque aquel que demanda la sangre se acordó de ellos, no ha olvidado el clamor de los humildes. Por contraste, entonces, ya no en una batalla, sino mirando al lado del humilde, el humilde también ha experimentado esta fidelidad de Dios, y él lo puede esbozar justamente en esto, observando que Dios es juez y que tiene memoria de los más sencillos, de aquellos que no son soberbios y alebrestados en contra del otro. Estas experiencias entonces de la vida del salmista
son las que nutren la idea principal que hemos tomado en cuenta. En ti confiarán los que te conocen. La idea de la experiencia personal con Dios genera confianza. Pero luego él aterriza esta idea hermosa de la fidelidad de Dios en esta frase tan bella. Tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Decíamos que esta es la parte más alentadora, porque justamente nos habla de que Dios no abandona. Es Dios, es fiel. Y esta fidelidad es la que genera tal grado de tranquilidad y confianza. Así que tenemos una especie de argumento circular. Por un lado, presenta a los que confían. En ti confiarán. A los que conocen su nombre, se les generará esta confianza. Y luego nos muestra en realidad que esta confianza se desarrolla porque justamente Dios es fiel. Así que lo uno depende de lo otro y viceversa. El verso es hermoso y sumamente alentador y nos está indicando entonces que podemos tener confianza en Dios. Otra idea hermosa del Salmo es que este salmista no es que en este momento pareciera estar en absoluta bonanza y tranquilidad. Nótese el Salmo en el verso 13 cuando dice: Oh Señor, ten misericordia de mí. Mira mi aflicción a causa de quienes me aborrecen. Tú que me levantaste de las puertas de la muerte. Aquí vemos otra actividad espiritual hermosa de este hombre. Se encuentra afligido, no dice que esté en paz. Y clama a Dios para que él observe esta aflicción. Pero nuevamente muestra su confianza en la fidelidad de Dios porque recuerda por su experiencia algo que ya conoce. Y es que Dios en otras oportunidades lo ha sacado de situaciones tan complejas que él compara con la muerte. Tú me sacaste antes de la muerte, es lo que esboza. Y al decir esto, obviamente muestra su confianza en la experiencia que ya ha tenido con Dios. Dios se ha mostrado fiel con él. Reiterando entonces una y otra vez la idea de la fidelidad de Dios, el experimentar a Dios, el conocer a Dios y por lo tanto esta confianza que brota de aquello. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica en nuestras vidas? De muchas formas. De repente pensamos en nuestras circunstancias y la necesidad de poder descansar en el auxilio divino. Por ejemplo, encontramos que a veces podemos sentirnos oprimidos por diferentes circunstancias, de repente por el trabajo, un jefe difícil o las circunstancias, en fin. A veces hay diversas dificultades como pueden ser las de la salud, por ejemplo, la enfermedad en la vida, o de repente la frustración que tenemos por el mal manejo político a nuestro alrededor, o una situación económica convulsa, difícil, aplastante, ya sea personal o a nivel macroeconómico de nuestra nación. Otras veces es el aspecto emocional en nuestra vida. Nos sentimos ansiosos, afligidos, tristes, en fin, muchas pueden ser las circunstancias que reflejan esta frase que es estar afligidos delante de Dios. Pero el Salmo nos muestra que en todas estas circunstancias Dios siempre es confiable y nos da un modelo de cómo debe ser nuestra fe en esos momentos. Una fe que está cargada de confianza justamente porque conoce cómo es Dios y cómo actúa Dios y evalúa para fortalecer esta experiencia cómo ha venido actuando en el pasado respondiendo con benevolencia a nuestras necesidades. La confianza en Dios se desarrolla con la experiencia y el conocimiento al tener comunión constante a lo largo del tiempo con Él. Concluyo entonces. El salmista conoce a Dios, conoce su obrar. Él ha tenido la experiencia de la defensa y vindicación de Dios siempre a su favor. Por lo mismo sabe que Dios es justo, que Dios es fiel. Sabe que Dios es el juez en la historia y vindica a los afligidos, a los pobres, a los humildes, a los débiles y castiga a los opresores. Esta idea nos deja muy claro que
en Él podrán confiar los que conocen su nombre, porque Dios no abandona a los que le buscan. Salmo capítulo 9, verso 10. ¿Confiará usted de esta manera en el Señor? ¿Tendrá la confianza de que Dios no lo abandonará jamás en ninguna circunstancia? Hágalo así. Oramos. Señor, te damos gracias por tu favor y tu bondad. Te agradecemos, bendito Padre, porque en tu gracia nos has dado esta preciosa palabra. Por un lado, nos enseña a tener esta confianza en ti porque tú no nos abandonas. Pero también nos muestra que a través del conocimiento y la experiencia en ti, logramos desarrollar esa fuerte confianza en tu fidelidad. Dios bueno, te agradecemos porque tu palabra nos enseña a conocerte, porque en la vida diaria podemos ver tu bondad que nos nutre de experiencias contigo, mostrando tu fidelidad. Y por otro lado, sabemos por este salmo que tú no nos abandonarás, lo cual nos da muchísima confianza de nuevo. Gracias, nuestro Padre, en el nombre de Jesús, por toda tu bondad y danos la fortaleza para permanecer fieles en tiempos de aflicción y permanecer alabando gozosos cuando nos encontramos también en tiempos favorables. Gracias, nuestro buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.